חסרון אמונה, תבואי תשורי מראש המנה. אמונה היא בחינת תפילה, ויהי ידיו אמונה. En el camino del gentil justo, capítulo 4, parte 4. 3 puntos se van a ver aquí. Uno es el individuo y la divina providencia, la fortuna del individuo dependiente de sus actos y métodos para alcanzar el arrepentimiento. Primer punto, dice, cuando una persona comete conscientemente una transgresión bajo deseo propio, corresponde que sea castigado por ello, de manera que reciba el pago por sus actos. Dios sabe cuál es el pago exacto. La sentencia podría establecer que el castigo sea recibido en este mundo con aflicciones del cuerpo, eso es enfermedades o accidentes. Por otro lado, el castigo podría tomar la forma de una pérdida de propiedad o dinero, o los hijos del transgresor podrían verse afligidos a causa de las malas acciones de su padre. Hay también pecados para los que la sentencia dictamina que sean pagados en el mundo por venir, y de esta manera ningún perjuicio le acontece al transgresor en este mundo, y hay pecados que deberán ser pagados tanto en este mundo como en el mundo por venir. Entonces, bueno, aquí en estos puntos son principalmente una persona que transgrede con conocimiento. Dios nos libre, ¿no? Pero en el caso de una persona que sabe que no es bueno idolatrar y se pone a idolatrar, ¿no? ¿A los ídolos o a lo que sea? Sí, a un ídolo, o sea, puede ser una persona inclusive, ¿no? Entonces muchas veces, y esto, o sea, la idolatría pues, puede ser tan común, que se puede ver de una manera que hasta dice uno, no, yo no creo en los ídolos. Sí, pero de alguna manera considera que si su novia lo deja, se mata, ¿no? Es idolatría, porque está dependiendo su vida de esa persona. Entonces a veces también pasa lo mismo con los hijos, ¿no? No, es que yo sin mi hijo, pues ya, ¿para qué quiero la vida, no? Entonces también ahí nos está aceptando que Hashem fue el que determinó de alguna manera eso, ¿no? Que Él tiene el control, y si Él nos envía esa prueba es porque la podemos soportar, ¿no? Porque Hashem es bueno, y todo lo que Él hace es para bien y tiene un propósito en específico, y lejos está de nosotros pensar que es la muerte, ¿no? Entonces nos dice, cuando una persona comete una transgresión con conocimiento, la primera es que puede venirle una enfermedad o un accidente. La segunda es que puede perder una propiedad o dinero. Y la tercera es, Dios nos libre, que pierde el mundo venidero. Y hay una cuarta todavía, dice las dos cosas, ¿no? Tanto pague en este mundo como en el mundo venidero. Entonces aquí una de las cosas que vemos, por ejemplo, con el Sarraat, que veíamos con el Hafetz Haim, que vemos que el Sarraat era una enfermedad parecida a lo que es la lepra. Pues Sarraat, antes de que le ocurriera a la persona en el cuerpo, primero aparecía en la casa. ¿En algún familiar? No en la casa, o sea, en una pared, en un traste. Y entonces, si aparecía, se lavaba, dependiendo de qué material fuera, se destruía. Luego aparecía una ropa. Las ropas igual se le lavaba, si volvía a salir, pues ya se tenía que cortar. Si se cortaba y volvía a salir, se tenía que tirar, y, bueno, en ese caso quemar específicamente. Si hasta ahí esa persona no hacía ningún nada al respecto y seguía hablando la shonara, ¿qué era lo que sucedía? Ya le tocaba cerrar a la persona, ya le tocaba como una enfermedad. Entonces, de alguna manera vemos que Hashem primero va a disuadirnos para que nosotros veamos, ¿no? Aquí hay algo, ¿no? Miramos nuestras acciones. Y aquí nos dicen los rabinos que tanto una insinuación va a ser un accidente y una enfermedad de que estamos haciendo algo no bueno. Entonces va a haber una medida correctiva. A veces va a ser pérdida de dinero o propiedad. Entonces eso nos va a ayudar también, conectándolo con el anterior, a no enojarnos, ¿no? Si de repente tenemos algo de esto, pues hay que entender que es una corrección. Y alegrarnos en el sentido de que estamos pagándolo en este mundo y no, Dios nos libre en el mundo venidero, ¿no? Porque nos dice, aquel que hace cosas no buenas y le vienen cosas buenas,
pues ese sí tiene que tener temor. ¿Por qué? Porque todo el pago lo va a recibir en el mundo venidero. Continúa el siguiente punto. Dice, uno debería considerar una bendición el ser castigado en este mundo, puesto que en el mundo por venir es eterno y todo en él es eterno. Esto da alguna luz para entender el por qué los justos sufren y los malvados prosperan. Es como si Dios dijera acerca del malvado, lo poco de bueno que ha hecho en este mundo, se lo pagaré en este mundo, así que no le queden restos de la recompensa en el mundo venidero. Y que el pago por sus pecados lo espere en su dimensión completa. Y respecto al justo, es como si Dios dijera, por sus pocos pecados yo lo castigaré en este mundo, donde las aflicciones son transitorias, y por su gran número de méritos yo lo retendré una gran recompensa en este mundo para verter sobre él la bondad eterna del mundo por venir en su más excelsa medida. Aquí citando un verso de David Amelech, ¿no? Que dice que dice que no envidies al que le va bien, ¿no? Porque no sabes cuál es su fin. Entonces, de alguna manera, cuando uno ve que al malvado le va bien, no hay que sentir envidia. Decir, ¿por qué a él sí le va bien y a mí no? No, ¿por qué? Porque no sabemos cuál es su fin. Aquí, en este punto, se nos está diciendo que el que es fiel a Hashem va a recibir su recompensa. Sí va a ser castigado, pero como nos dice Shlomo Amelech, a Hashem a quien ama, disciplinas. Entonces, si Hashem nos está dando disciplinas porque somos amados ante Él y Él nos quiere recompensar con algo muy grande en el mundo eterno. Cosa contraria con el que no sigue, ¿no? El que no sigue, pues, en este mundo le va bien, pero en el mundo venidero le va a decir, ¿sabes qué? Pues todas sus buenas acciones te las pagué yo. No tienes nada en el Olana Bank, ¿no? Entonces, lo siento. Aquí tu cuenta está en ceros, no puedes venir a Olana Bank. El siguiente punto es cuando hablamos de un hombre pagando por sus malas acciones, esto presupone que no se ha arrepentido ni las ha abandonado. Pero si se arrepiente, se considera que hay un escudo entre él y el castigo. Así como un hombre peca debido a su propio entendimiento y libre elección, puede también arrepentirse a través de su entendimiento y libre elección. Entonces, bueno, aquí nos está dando un punto. Dice, si una persona, Dios libre, no tiene de alguna manera alguno de esos aspectos que mencionamos anteriormente, o una enfermedad, o un accidente, Dios libre, o pérdida de alguna propiedad o dinero, Dios libre, todo esto, es porque algo está pagando en este mundo. Entonces está transgrediendo. Dice, en el momento en que se arrepiente, ya en ese momento aparece un escudo. En ese momento pues empiezan a dejar de ocurrir ciertas cosas. Y dice, y además aquí nos da una cosa muy, muy importante. Nos dice, él tiene la libre elección. O sea, esto significa que Hashem nos está insinuando que no vamos bien, pero de nosotros está si queremos hacer caso o no. En el Jardín de la Fe, el Rab Shaon Arush nos dice que cuando hay tres tipos de personas, dice la persona tonta, la normal y la sabia. Dice, ¿cuál es la sabia? La sabia es la que ve que otros cometen errores y aprende de esos errores sin necesidad de él pasarlos. Dice, ¿la normal quién es? La persona normal va a ser aquella que tiene que pasar las cosas para aprender que no es correcto ese camino. ¿Y quién es la persona tonta? Es aquella que por más que está viendo que le están pasando cosas, sigue haciendo las mismas acciones. Y entonces dice, al sabio, la insinuación, al normal, el sufrimiento, al tonto, la piedra. ¿Qué significa con eso? Pues va a significar que al tonto pues le va a llover mucho sufrimiento. O sea, va a haber una piedrita, la piedra va a ir creciendo y cada vez va a ser más grande hasta que él se dé cuenta de que no es correcto lo que está haciendo. Entonces aquí nos dice, uno tiene libre elección. No existe el destino. No existe de que Dios dijo que tú vas a ser malvado. Dios no es libre de pensar eso. No dice ahí, no, pues es que Dios determinó que yo voy a ser un ladrón, yo voy a ser un drogadicto, nada. Es la libre elección de cada persona. Cuando hablamos entonces de que
una persona tiene sufrimientos, pues es eso, es su libre elección. Él tiene la libertad de arrepentirse. Hay una circunstancia en la que Dios no ofrece a una persona la oportunidad de arrepentirse, cuando con su propio entendimiento y libre voluntad, ésta comete una transgresión extremadamente grave o un número abrumador de transgresiones, tales como provocar que muchas otras personas transgredan al guiarlas a la idolatría o al encaminarles para que sigan una falsa doctrina. En este caso, la oportunidad de abandonar su maldad no le es garantizada con el propósito de que esa persona se pierda en sus propios pecados. Sin embargo, esto simplemente quiere decir que el arrepentimiento no le es fácil a aquella persona. De hecho, está escrito que nada puede permanecer de pie entre un hombre y el arrepentimiento, porque una persona puede siempre vencer los obstáculos y mediante fuerza de voluntad retornar a Dios en un arrepentimiento completo. ¿Qué nos está diciendo con esto? Dice, bueno, si una persona comete una transgresión muy grande, entre más grande sea la transgresión, así que aquí se aplica el dicho, ¿no? Depende del sapo la pedrada, ¿no? Entonces, entre más grande es la transgresión, pues más grande va a ser el esfuerzo que uno tiene que hacer para retornar. Y nos dice, y además hay de aquellos que engañan a las personas llevándolos por caminos falsos y por caminos de idolatría y de confusión, ¿no? Porque ellos pues van a tener también un difícil retorno hacia el Creador. Por ejemplo, los sacerdotes que hablan mentira, ¿verdad? Pues en general todas, ¿no? O sea, serían todas aquellas doctrinas religiosas que de alguna manera pues al final es una conveniencia, ¿no? Puede ser por el pago, dinero, puede ser inclusive por ego, porque muchas veces en los lugares religiosos no vemos personas que quieran realmente el bienestar de los demás. Vemos un ego, como en el chiste de los loquitos. Un ego que dice, yo tengo la verdad, tú quieres conocer la verdad, es a través de mí, ¿no? Ese es un ego. Y por ejemplo, en los supuestos donde la persona que se dedica a esas doctrinas, realmente su alma es limpia y él lo que quiere es ayudar a las otras personas que está engañado, Va a tener el mérito de poder salir del... retractarse. Entonces, de hecho, hay muchos casos. O sea, Baruch Hashem, un grupo que recién nos contactó, son pastores cristianos. Entonces ellos, Baruch Hashem, me dicen, es que nosotros ya nos dimos cuenta que lo que mostramos no es la verdad. Queremos retornar. Entonces ese es el mérito que Hashem les da a esas personas. Cuando realmente lo hacían de corazón, conectarse con Hashem, ellos y de hecho la comunidad completa se les dijo la verdad. Se les dijo, ¿saben qué? Esto no es cierto. Hemos estado engañándonos a nosotros mismos. Ahí a la comunidad va a tomar la decisión, si quiere seguir el mismo camino o si deciden abordar el nuevo barco. Entonces cuando es así, cuando no es con un afán de dolo, como dicen, ¿no? Sino realmente en pos de la verdad, la persona no va a ser orgullosa. Ahí es donde vemos el orgullo, ahí es donde vemos el ego. Como uno dice, es que ahora qué le voy a decir a mi comunidad, es que como yo, o sea, tengo miles de fieles, ¿no? Tú, o sea, tú estás por encima de Hashem, entonces no vas a tener ese derecho de arrepentirte, entonces te va a costar. Entonces Hashem te va a encerrar en tus propios pensamientos y Hashem no va a permitir tan fácilmente que puedas arrepentirte. Entonces va a tener que pasar. Un ejemplo que nosotros leemos en la Torah es el de Paró. Nos dice el Rambam que el caso de Paró habla de esto. Paró no tenía libre albedrío. Por eso cuando dice la Torah que Hashem endurece el corazón de Paró, se refiere a eso. En ese momento le quitó el libre albedrío. No tenía libertad de elección. Él no podía decidir arrepentirse. ¿Por qué? Porque las transgresiones que había cometido eran tales que tenía que rectificar muchas cosas. Entonces tuvieron que pasar las 10 pruebas, ¿no? Al final de cuentas, lo que nos dice al final, dice, sin embargo, no implica que no haya arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que finalmente Hashem sí le da esa libertad a Paró, y Paró puede arrepentirse, ¿no? Y vemos que de todos los que cruzan el Yam Suf, cuando se vuelven las aguas, Paró es el único que se va a salvar.
y que posteriormente pues llega a ser el rey de Nínive. Por eso cuando Jonás llega y dice, no, Hashem dice eso, inmediatamente dice que él se pone el cilicio y convoca un ayuno. ¿Por qué? Porque conocía quién era Hashem, ¿no? Entonces él sí al final tuvo el mérito de poder arrepentirse. Pero ¿qué pasó? Tuvo que pasar un gran sufrimiento, ¿no? Ver destruido su pueblo, ver la muerte de su primogénito, para que realmente ahí pudiera él ya generar los méritos para poder arrepentirse. Entonces ya se le levantó esa dureza de corazón, ¿no? A eso hace referencia. Entonces bueno, quinto punto. Toda persona debería de formar constante, aquí lo leí. Toda persona debería de forma constante considerarse cercana a la muerte. Entonces, al encontrarse a sí mismo en estado pecaminoso, no tardaría en arrepentirse de sus faltas. No debería apelarse a la idea de que cuando envejezca me arrepentiré. Quizás muera antes de llegar a la vejez. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que debemos de pensar cada instante que hoy es el último día que vamos a vivir. ¿Por qué? Porque Dios nos libre, ¿no? Pero podemos no despertar mañana. Y entonces si nosotros estamos con la idea de que cuando sea viejito ya voy a conocer a Dios, ya cuando sea viejito voy a dejar de hacer todas las cosas que he estado haciendo todo este tiempo, ¿no? Ya dejé las transgresiones cuando sea viejito. Me dicen, no sabes. Inclusive hay varios ejemplos que se nos han dado de gente que decía mañana, y ya había tomado la decisión, mañana voy a hacer esto, voy a dejar esto y voy a hacer todas esas buenas acciones, no amanecieron al día siguiente. Entonces ahí son ejemplos que de alguna manera uno tiene que ser consciente de que siempre tiene uno que pensar que hoy puede ser nuestro último día aquí, ¿no? Entonces de esa manera siempre estar tocando esa puerta, ¿no?, de la Teshuvah. Sexto punto. Uno no debería decir que el arrepentimiento se aplica solo a pecados donde hay una acción de por medio, tal como el robo y relaciones sexuales prohibidas. De la misma manera que el hombre debe arrepentirse de estas transgresiones, debe estar atento a sus defectos de personalidad y arrepentirse por ellos, esto es, por su enojo, su odio, por sus celos y sus disparates, por buscar en exceso la riqueza y el honor, por su glotonería excesiva, etc. Por todos ellos debería retornar a Dios, porque para una persona que está inmersa en estos defectos es más difícil abandonar transgresiones más graves que se involucren malas acciones. Entonces aquí ya nos está dando una pauta, ¿no? Entonces si de repente por ahí existía la duda de que usarnos para nosotros, aquí ya se nos dice, ¿no? Uno tiene que cuidarse de los atributos, ¿no? Entonces bueno, Baruch Hashem, estamos estudiando Mesilat Yesharim, Orjot Tzadikim, Jovodah Levavot. Todo eso nos va a ayudar a que podamos ir perfeccionando los atributos buenos, los que ya tenemos, pues como nos decía el Ramjal, de alguna manera vamos a solidificarlos a nosotros, asegurarlos para no perderlos, y los que no son buenos, pues abandonarlos, ¿no?, en la vida de Hashem. 7. Un penitente sincero no debería preocuparse de que como resultado de sus pecados esté a una distancia considerable del estatus exaltado de los justos. La verdad es que él es amado y atesorado por el Creador como si no hubiera cometido una transgresión. Más aún, cuando se arrepiente, su recompensa es enorme. Ha probado la transgresión y se ha alejado de él, y ha conquistado su inclinación hacia el mal. Esto lo hace mucho más grande que aquel que jamás ha probado una transgresión, porque ha conseguido una victoria espiritual de mayor envergadura. Entonces este punto es muy, muy importante y bonito, porque nos dice, ok, de repente una persona puede decir, bueno, es que yo no soy meritorio. Aquí nos dicen los sabios, dicen, no pienses eso. Si tú transgrediste, si tú cometiste los pecados más graves, inclusive nos dice el mismo Rebbe Nachman de Bres de Moria, así tú mismo hayas caído en el mismísimo infierno, no debes de dudar que puedes salir. Tienes que tener la fe de que inclusive de ahí Hashem te va a rescatar. ¿Qué va a implicar eso? Va a implicar que hay una diferencia muy grande, un justo de nacimiento y un justo que antes fue un Baal Teshuvah, un transgresor. ¿Por qué?
Porque un justo nacimiento, desde que nace en pureza, no conoce ningún pecado. Entonces él, pues ¿por qué va a cumplir todas las leyes? Las va a cumplir, ¿por qué? Porque se les instruyó desde el nacimiento. Entonces para él es algo natural. Pero ¿qué pasa con aquel que Dios libre robaba? Y de repente para él, o sea, ver un reloj así, es algo que lo quiere ya meterse a la bolsa, ¿no? Pero él dice, no lo voy a hacer. Porque Hashem me dice que no lo voy a hacer. Entonces yo no lo hago. Su mérito es mucho más grande. Escuchaba yo ya hace un tiempo al rab Arturo Kanner en un shurim, decía que qué pasa con aquellas personas, ¿no? Y era una analogía quizá muy simple, ¿no? Dice que va de repente uno al súper y es un yehudí que tiene prohibido comer, pues sabemos que por la Torah prohíbe que la carne y el queso se mezclen, ¿no? Y la leche. Entonces la Torah dice específicamente la leche y la carne. Pero bueno, el queso también es un derivado, entonces no se puede mezclar. Entonces yehudí, por mucho tiempo, pues él estaba en ignorancia, no sabía que eso estaba prohibido y le encantaban las hamburguesas con queso. Entonces dice que en una ocasión entra a un restaurante, no, al súper, y de repente pues ve ahí un stand con hamburguesas con queso, ¿no? Y entonces lo ve y se queda, ¿no? Se saborea, ¿no? Y dice, ay, qué delicia era probar eso, ¿no? Pero en ese momento él recapacita y dice, no, pero eso no es lo que Hashem pidió de mí. Dice que eso es equivalente como cuando un niño va con su padre y le dice, el padre, o sea, ¿cómo se siente el padre cuando el niño dice, me compras este juguete y es un juguete violento, un arma, algo, ¿no? Entonces dice el papá, no, hijo, no te voy a comprar eso porque te puedes hacer daño. Pero mis amiguitos lo hacen y no les pasa nada, y empieza a dar muchos argumentos, ¿no? Y entonces el niño finalmente dice, está bien, padre, no voy a aceptar lo que tú me dices porque tú me lo pides. ¿Cómo se siente el padre en este instante? Siente algo muy hermoso, muy maravilloso. Ese Arturo Kanner se siente a Kadosh Baruj Hu, como una persona que cometía antes transgresiones y se enfrenta otra vez ante una situación donde está todo previsto, no lo hace. Es como si dijera, papito, lo hago porque te quiero mucho y tú me lo dices, ¿no? Así lo toman. Entonces un Baal Teshuvah es eso, una persona que cometió muchas transgresiones, lo dicen los sabios, donde un Baal Teshuvah está parado, un Sadik no lo puede estar. ¿Por qué? Por lo que decíamos, el Sadik, que es por naturaleza, nunca transgrede, no sabe lo que es el pecado. Pero una persona que sí conoce el pecado y que decide dejarlo, está posicionada en un lugar donde no puede pararse un Sadik que no conoce el pecado. O sea, la fuerza que necesita quien sí lo conoce es mayor. Entonces es la parte bonita de este punto. 8. Deberán ser los caminos del penitente la humildad y una gran modestia. Dice, si tontos o patanes lo molestan por sus actos del pasado diciéndole, ayer estabas haciendo tal y tal cosa y ahora tratas de presentarte tan alto y exaltado, no debería prestarle atención, sino escucharla en silencio y regocijarse al saber que tales vejámenes están trayéndole un gran mérito. Cuando un penitente está avergonzado por sus actos del pasado y es humillado por estos, sus méritos se incrementan y su nivel espiritual es exaltado. Aquí lo que se nos está diciendo es de que muchas veces la persona que es un Baal Teshuvah, que transgredió y que decide retornar al buen camino, se va a encontrar con personas que dicen, ay, ¿a poco tú cumples ahora las leyes de Dios? Pero si tú antes eras antidios, ¿no? Y van a tratar de hacernos sentir mal. Dice, en lugar de que nosotros queramos pelear o queramos hacer algo en contra de ellos, quedarnos callados. Recibir esa vergüenza, recibir esa humillación. Que eso es muy frecuente, ¿no? Y a veces en el mismo núcleo familiar, ¿no? De repente la misma familia dice, ay, ¿tú que estudias esto? ¿Cómo es posible que estudies esto si tú eres esto? Entonces, bueno, aquí nos dice quedarnos en silencio. ¿Por qué quedarnos en silencio? Porque nos enseñan los sabios que cuando una persona recibe la vergüenza es equivalente a la muerte.
Es como si la persona estuviese muriendo en ese instante. Entonces había un decreto de muerte sobre uno. Y en ese instante estamos expiando ese decreto. Si contestamos y nos ponemos al tú por tú, perdimos ese gran regalo. 9. Es un pecado grave decirle a un penitente: recuerda tus obras del pasado, o mencionarle algo de sus caminos pasados con el propósito de avergonzarlo, o mencionar ideas o incidentes que le puedan recordar lo que hizo. Hay aquí una situación bastante interesante que nos dicen los sabios, precisamente lo que acabamos de mencionar. Cuando una persona recibe una vergüenza, es como si muriera. Entonces dice que Hashem le quita las transgresiones que están por encima de él. Pero aquí hay que entender algo, hay una justicia divina. Entonces, ¿a dónde se fueron las transgresiones? ¿Desaparecieron de la nada? No. La justicia de Dios es como tal, es la verdadera justicia. Entonces, esas transgresiones se tienen que ir a algún lugar. Aquí nos dice en este punto, es un pecado grave decirle a un penitente lo que hacía en el pasado y avergonzarlo. ¿Qué está implicando esto? Que todas las transgresiones del que estaba avergonzado se le van a transferir ¿a quién? Al que lo avergonzó. No desaparecen del mundo. Hay una transferencia nada más. ¿Sí? Ok, lo mataste, pues ahí te van tus agresiones por haberlo matado. Punto 10. Grande es el arrepentimiento porque acerca a una persona a su creador. Y de hecho, mientras mayor sea la distancia de uno, más cercano y bien amado puede uno llegar a ser a través del arrepentimiento. Ayer era despreciable delante de Dios, estaba distanciado, provocaba disgusto y abominación, y hoy es precioso, cercano y apreciado. Lo que decíamos, donde un penitente se para, no se puede parar a alguien que ha sido justo toda su vida. ¿Por qué? Porque él, al conocer tantas transgresiones, el esfuerzo que tiene que hacer es mucho más grande. Y por lo tanto, la misma persona cuando me diga, yo hice esto y esto, y aún así Hashem me está bendiciendo grandemente, aún así Hashem me está dando tantos regalos, yo no soy meritorio de esto. Eso genera una humildad y un amor más grande, un apego más grande a Hashem, que lo va a llevar a ser a una altura que no puede estar una persona que en nacimiento no transfiere. aquí nos detenemos con el Hashem. לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. לא מגיע לי כלום, 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 לא מגיע לי כלום. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שאתה נותן לי. רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. לא מבין כלום, לא מבין כלום,
רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך